Hemos invitado a Jerónimo Momo Villegas, que es secretario general de UATRE. Bien, Momo, se nos viene el paro, el 10. Sí, el día 10 vamos a llevar un paro adelante, una medida de fuerza convocada, bueno, por prácticamente parte de 3 centrales obreras, está Barrio Nuevo, Moyano y dirigentes gremiales de la CGT que caló. Bueno, esto es... ¿La CTA también se une? Sí, la CTA también se va a unir, pero esto es precisamente por que el gobierno hace oído sordo a los reclamos de los trabajadores, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un país inmensamente rico, como siempre lo decimos, y bueno, acá estamos padeciendo a un gobierno que nos ha generado una inflación de más del 30%, una desvaluación del 23%. ¿Sabe que está prevista una devaluación del 40%? Sí, claro, para poder llevar adelante, digamos, esta economía que es una economía que ha puesto todo el pueblo al servicio de la economía en vez de poner la economía al servicio del pueblo. Y los trabajadores, nosotros venimos padeciendo todas estas cosas, no solamente los trabajadores activos, sino los trabajadores pasivos. Los jubilados no pueden vivir, señora presidenta, con un aumento de un 11%, cuando sabemos que la inflación data del 35% y, como dije anteriormente, una devaluación del 23%, que, como bien dice usted, va a seguir creciendo. Sí, va a seguir creciendo. La estimación, yo dije devaluación, la inflación prevista es del 40-45%. Si es que no hacen modificaciones, que no se ve que hagan modificaciones o que creen paliativos para frenar la inflación. Bueno, esta medida de fuerza es precisamente para esto, para que el gobierno escuche a los trabajadores, se siente en la mesa con los trabajadores, el sector empresario, porque acá no solamente los trabajadores la están pasando mal, acá la está pasando mal el mercado interno, no existe, acá si no hay, digamos, poder adquisitivo de salario, no hay consumo, y si no hay consumo, están cerrando pequeños empresarios del mercado interno del país que no pueden mantener las persianas, y detrás de cada empresario eso hay una familia y seguramente trabajadores que van a quedar desempleados. Sí. ¿Usted sabe que el 50% de la población laboral gana aproximadamente 4.000 pesos y un poco menos? Sí, en algunos casos hay gente que está en negro, ¿no? Acá hay muchísimo trabajo en negro, que por ahí el gobierno los quiere hacer responsable del trabajo en negro, pero acá la responsabilidad del trabajo en negro es del gobierno. El gobierno tiene la policía de trabajo para salir a hacer relevamiento, inspecciones e inclusive infraccionar, multar y clausurar a los negreros. Pero bueno, si la presidenta o el gobierno ha viajado con Castillo, que es el representante de la Salada, quiere decir que están conviviendo con el trabajo esclavo, con el trabajo negro, ¿no? Sí, le doy un dato más. La gente de la Salada viajó con Moreno a Angola y fue el principal vendedor, el único vendedor, diría yo. Cuando hay reuniones en la Casa de Gobierno, que está la UIA, los representantes empresarios, está Castillo también, que es una competencia desleal contra la industria argentina, porque aquel que tiene que pagar, afrontar los costos, digamos, del material, los costos de la mano de obra, las cargas sociales, no tiene la misma ganancia que puede tener un negrero que hace todo negro. Sí. Momo, ¿usted cree que con una sola paritaria se va a poder arreglar esta situación? No, yo creo que no, pero bueno, es una discusión que nos debemos dar. Y tanto los empresarios como los trabajadores tenemos que ser muy responsables, pero más responsable tiene que ser el gobierno. Por eso la medida de fuerza, yo digo, este paro va a ser un paro que va a tener un acatamiento de un 100% seguramente. Pero si hace oído sordo a esta medida de fuerza, la CGT va a establecer un plan de lucha y vamos a seguir con las medidas hasta que el gobierno se siente a negociar y a conversar con el sector empresario y los trabajadores. Claro, claro, porque ya hay, digamos, posibilidades de que una paritaria no alcance para conformar. Fíjese, el jefe de la CGT oficialista, si se puede llamar así, Caló, ha tenido que enfrentar a las propias bases, porque él había considerado que sí, que el 25% que le pedía la presidenta era, pero las bases lo están superando, piden un 30% como mínimo, ¿no? Pero escúcheme, acá
Perón no se equivocaba, Perón decía con los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes. Claro. Aquellos dirigentes que se pueden someter a los requerimientos del gobierno están equivocados. Acá los trabajadores en este paro van a parar, estén en la CGT nuestra o no estén en la CGT nuestra, porque es un reclamo justo. No puede seguir viviendo un trabajador con los salarios que se le evaporan de las manos por la inflación que tiene. Más los impuestos Claro. que le cobran. Este país es un país que tributa como en el primer mundo, pero nos dan un servicio de quinta. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. El otro día, en un informe de FADA, que es la Fundación Agropecuaria por el Desarrollo Argentino, dice que el 75% de la renta del campo se lo lleva el Estado. Entonces, ¿cómo puede crecer un país, ¿sí?, con un Estado que se queda con la ganancia de todos? ¿Se acuerdan en el 2008? Era la oligarquía el campo. Claro, pero... Era una confusión realmente fatal. Claro, pero en ese tiempo a lo mejor se podía dar ese mote, pero hoy no, ya hoy no hay oligarquía. Claro. Hoy está produciendo más carne Uruguay que Argentina. Entonces, quiere decir que en ese tiempo se hablaba de la oligarquía vacuna. Hoy este gobierno ha exterminado esa producción, digamos, vacuna, porque hemos perdido más de 12 millones de cabezas. Hoy Uruguay, Paraguay está exportando más carne que nosotros, que tenemos la mejor carne del mundo. Claro. El panorama que nos pinta es crítico en la medida en que este es un gobierno muy testarudo. La Casa de Gobierno es realmente una casa de gente testaruda que temo mucho que no los escuche. Sí, aún con una huelga, ¿no? Pero han sido testarudos porque el viento de cola en la economía, en la producción, los ha acompañado. Hoy tienen que dejar de ser testarudos, tienen que mirar la realidad. La única verdad es la realidad, y la realidad dice que se han caído las reservas, que tienen que seguir generando inflación porque siguen con la maquinita de imprimir billetes. Imprimen billete en vez de estar produciendo, digamos, alimentos. Yo digo, en este país, si nosotros llenáramos las góndolas de alimentos, los precios no necesitaríamos cuidarlos. Claro. Cuando es más grande la oferta que la demanda, los precios se estabilizan. Claro. Pero este gobierno no deja producir. Este gobierno lo único que sabe es recaudar. ¿No hubiera sido más fuerte los dos sectores que intentan representar a la CGT, que los dos sectores se juntaran para la protesta? Sí, claro, pero vuelvo a repetir, esto va más allá de los dirigentes. Acá va a haber un paro el día 10 y este paro lo va a acatar todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una medida de fuerza para recuperar conquistas que tenían los trabajadores. Porque hay bronca. Y esencialmente para que de una vez por todas este gobierno tenga políticas de Estado que tiendan a solucionar los problemas de la gente. Claro, claro. Pero de todas maneras, digo, que un frente común hubiera sido realmente el ideal para cumplimentar una medida de esta naturaleza. ¿No? La huelga es la última instancia. Se van a hacer un frente común porque yo creo que los dirigentes van a sentarse en la misma mesa que nosotros, no son tan grandes las diferencias, todos defendemos un único interés que es el interés de los trabajadores y del país. Así que seguramente los vamos a sentar desde las 2, 3, 4 CGT que hay, y seguramente entre todos vamos a conformar una Confederación General del Trabajo con las espaldas suficientes para representar, como dije anteriormente, no solamente a los trabajadores, sino también a todos los argentinos. Claro. Hay un tema realmente preocupante, que es la disgregación en el país, ¿no? Las fracturas, las discordias, la falta de diálogo. ¿Cómo lo ve usted a todo esto? Bueno, todo esto ha sido motivado por el gobierno, ¿no? El gobierno son anti. Entonces, con un gobierno anti no kirchnerista, este gobierno, digamos, a los aliados de ellos, realmente los atiende, los recibe. Ahora, si no están aliados y subordinados al poder del gobierno,
son antigobierno. Son enemigos. Son enemigos, hablan de que quieren destituirlos, no, nadie los quiere destituir. Nosotros queremos que la democracia en este país siga y que democráticamente otro gobierno supere a este gobierno. Pero dentro de la democracia nosotros no queremos golpe. Nosotros, los que más hemos sufrido los golpes militares, somos los dirigentes gremiales, los delegados de fábrica. Los que alimentaron las cárceles. Claro, la gran cantidad de desaparecidos, muchos de ellos eran delegados de fábrica y dirigentes gremiales. Entonces no queremos dictaduras militares, no queremos golpes, queremos que democráticamente el país se ponga en marcha. Pero sí que se ponga en marcha, porque este país, como vuelvo a repetir, es inmensamente rico. Este país tiene de todo. Nosotros producimos alimento, el mundo demanda alimento. Hay gente, ahora el día de mañana va a haber una reunión de la OMA, la Organización Mundial de Agricultores, donde voy a exponer a las 11 de la mañana. Bueno, acá hay más de 70 países del mundo y no pueden entender cómo Argentina, con el potencial que tiene, esté como está. Es la gran frustración, vamos. Es la gran frustración que cada vez se agudiza más. Claro. ¿No? El mundo espera que Argentina produzca, que Argentina sea una potencia en alimentos. Y yo digo, a nuestros alimentos no solamente le damos rentabilidad con los precios internacionales, podemos dar rentabilidad bajándole los costos operativos, haciendo vía férrea, poniendo el país en marcha con la obra pública. Política activa. Políticas activas, justamente. Sí. Vamos, ¿hasta qué punto esta gente no representa ninguno de los ideales peronistas o pocos ideales peronistas? Totalmente. Esta gente no es peronista. El peronismo hizo una revolución social. El general Perón se ganó a la gente con la revolución social que hizo y con Eva Perón, que era el brazo ejecutor de las políticas sociales del general Juan Domingo Perón. Pero era un gobierno que tenía un proyecto de país. Tenemos que acordarnos y retrotraernos a los planes quinquenales. Este gobierno no ha hecho una sola reunión de gabinete. ¿Cómo un gobierno que no ha hecho una sola reunión de gabinete puede tener un proyecto de país? Un proyecto de país se construye, ¿no es cierto?, para el futuro del país, para el futuro de todos los argentinos, no para el futuro de unos pocos. Y esencialmente hay que terminar con la corrupción. Acá los corruptos deben ir presos. Sí, bueno, ojalá lo escuchen los grandes poderes, ¿no? Los corruptos tienen que ir presos. Totalmente. Lo que pasa es que van poco presos. Sí. Hay pocos ejemplos. Hay pocos ejemplos. Y hay una desilusión al respecto de la sociedad. Pero tenemos que empezar con los ejemplos. Yo creo que los ejemplos hay que utilizarlos. Uno tiene que predicar con ejemplos. Los corruptos son los responsables de los 12,5 millones de pobres, del desempleo que hay en el país, que es un desempleo agobiante. La gente anda pidiendo trabajo por todos lados. Y acá nos hacían creer que habían generado 6 millones de puestos de trabajo. No, acá lo que generaron son ilusionistas. Lo que acá hay un caldo de cultivo, que han sido los planes sociales, no fuente de trabajo. Acá las cooperativas, que no dejan de ser cooperativas que cobran a través de los planes sociales, las empresas recuperadas, que también son planes sociales, pero acá realmente trabajo puro, digamos, generado por empresa, por la producción, por el desarrollo del país, no hay. ¿Y qué piensa de esa juventud, no diría alterada, esa juventud que va a casa de gobierno y exalta la figura adula el gobierno. Y adula al gobierno nacional? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Creen revivir los 70? ¿Qué les pasa? No, yo creo que a diferencia de los 70, esta es una juventud, una militancia rentada, que cuando se termine la renta, se termina la militancia. ¿Qué tal? Este es un gobierno que puede bancar esta militancia. Yo hago un ejemplo. Nosotros teníamos el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, creado por el gremio, y el gobierno nos sacó esa institución, que es una institución que hoy está en la OIT como una herramienta para el trabajo decente. O sea, es algo que han imitado países del mundo.
de acá de la Argentina. Y gracias a esa herramienta, a mí me nombraron presidente del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura, o sea, estoy representando a más de 1.500 millones de trabajadores agrícolas del mundo, precisamente por eso. Usted sabe que la ley que creó el RENATRE dice que solamente se puede gastar el 10% en gastos administrativos. Nosotros teníamos 200 trabajadores. Hoy el RENATEA, que pasó a ser el RENATEA después que lo tomó el gobierno, hoy el RENATEA tiene 670 trabajadores y no con sueldos de 6, 7 mil pesos, 8 mil pesos, con sueldos muy elevados, ¿no? Y han dejado de pagar el fondo de desempleo, ¿sí? No están pagando el servicio de sepelio, lo dan por reintegro. Cuando un trabajador tiene un deceso en la familia, tiene que ir y pagar el servicio. ¿Y de dónde va a sacar 13, 14 mil pesos un trabajador en este momento para pagar el deceso de un familiar cuando debería tener inmediatamente el servicio? Bueno, todas estas cosas son las que está haciendo el gobierno y por lo general son todos jóvenes, son los militantes que dice usted lo que están ocupando estos espacios en el RENATEA, cobrando sueldos, ¿no es cierto?, por encima, digamos, lejos de la media que decía usted. Sí, pero hay una peligrosidad, ¿no? Han ocupado mucho espacio en la Cancillería y han ocupado mucho espacio en distintos círculos, en la justicia también. Sí, ¿no? claro, pero... ¿Qué va a pasar al finalizar el mandato de la Presidente, ¿no? Bueno, habrá que mirar... ¿Va a haber un enfrentamiento o esta gente va a actuar de otra manera? Sí, yo creo que acá fácil no va a ser, ¿no? Fácil no va a ser. Bueno, pero hay que analizar muy bien quién es quién, ¿no es cierto?, cuál es la función que cumple, porque muchos de ellos cobran y no trabajan. Usted sabe que esto está pasando. Sí. Bueno, entonces, es lo que se conoce como ñoquis. Claro, son ñoquis que figuran, están en todas, pero no trabajan. Tienen las 24x24 para hacer, no es política tampoco, para hacer las cosas que hacen ellos. Claro. Usted es un hombre activo, es dirigente de un gremio, participa de las reuniones sindicales, pero también participa de reuniones internacionales. Me estaba contando que sale de acá del programa y va a otra reunión. ¿Todos los dirigentes sindicales se mueven de la misma manera? ¿Están tan entusiasmados y tanta garra y tanta energía como usted? ¿Cómo ve a los dirigentes sindicales? Es lo que tenemos que hacer. Yo soy... Tenemos, pero ¿se hacen? ¿Hay? Sí, hay gente que trabaja mucho y hay que reconocerlo, ¿no? Los gremios no crecen porque sí. Porque los regamos, los gremios crecen porque los dirigentes trabajamos y ponemos lo mejor de nosotros para que nuestros afiliados estén bien representados, tengan beneficio. Ahora termino esta reunión y voy corriendo a La Matanza, que vamos a normalizar la delegación regional de La Matanza, una de las más importantes del conurbano, si se quiere, porque, bueno, hay muchos gremios, vamos a tener la participación seguramente de 53, 54 gremios, que es la gran mayoría de los gremios, y va a ser una delegación regional que va a aportar también a la unidad del movimiento obrero, porque si son capaces de hacerlo en una delegación, ¿por qué no hacerlo a nivel nacional, ¿no? Claro. Para ir terminando, le puedo hacer una pregunta acerca del agro en general. El agro ha sido mecanizado, con lo cual ha desplazado mano de obra. Esta mecanización viene de la época de Menem. Y bueno, el hombre ha sido desplazado, ha sido reemplazado por la máquina. ¿Cómo ve la vida rural en la actualidad? ¿Qué puede pasar este año y los próximos en materia de ayuda al tesoro a partir de mejores o magras producciones de soja y de otros cultivos? No, yo creo que acá es cierto que ha venido la tecnología y ha desplazado en algunas actividades mucha mano de obra, sí. Pero se puede generar mucha más mano de obra. Claro, acá hay actividades en las economías regionales. Industrializando. Claro, que generan miles de puestos de trabajo, pero
para eso tenemos que poner el país en marcha y a desarrollarse en todo su potencial. Este país está trabajando un 30% lo que debería trabajar. Sí, sí. Si nosotros generáramos el otro 60 y pico por ciento que tiene que tener este país en plena producción, en pleno desarrollo, en la industria, en el valor agregado, seguramente este país tendría pleno trabajo. Y la tecnología está bien que venga. Uno cuando va a la Expo Agro y ve semejantes maquinarias, nosotros portamos maquinaria y tecnología de punta a otros países del mundo. Y acá no la podemos utilizar. Usted, en la Expo Agro hay empresas que no vienen porque no pueden vender su producción. Porque acá, hoy en la Argentina, ¿quién es el que compra para producir? Claro. Esto está parado. Usted... Elevados costos, totalmente, dificultades impositivas. Total. Usted, Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, nunca se hubiera imaginado que en la provincia, en el país de él, se sembrara soja. La chacrita, según dice él. Claro, soja, se siembre maíz, trigo, y que el granero del mundo, que es Argentina, el año pasado haya tenido que estar trayendo trigo del Uruguay para hacer el pan y ponerlo en la mesa a los argentinos. Cosa de Esto es locos, una vergüenza. Cosa ¿no? de locos. Momo, le agradecemos muchísimo su visita. No, al contrario, gracias. Y le deseamos suerte. Sí, vamos a tener suerte. Yo creo que ¿Sí? todos los argentinos... Si se tiene esa fe, puede ser, sí, ¿no? Total, vamos a tener suerte porque, bueno, tenemos un país bendecido por la mano de Dios, un país donde lo único que hay que hacer es ponerlo a producir, terminar con la corrupción, ¿sí? Y ponerlo a producir y a desarrollar en todo su potencial. Yo creo que vamos a tener esa suerte. Ojalá que sí. Le agradecemos muchísimo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro próximo invitado. Gracias.